Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Amita Rocío Puerto PH. Soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. El día de hoy voy a hablar sobre la tarea uno de políticas y programa de atención integral a la primera infancia. En el paso 6 decía que tocaba ver una de las 5 historias y de acuerdo a ello eh, responder las siguientes preguntas o hacer un video. Bueno. La historia que yo vi fue la siguiente, Hijas de Belén. Eh, la primera pregunta es la siguiente, ¿cuáles son los derechos que se vulneran en la historia de la vida que observó en la historia? Perdón, ¿cuáles son los derechos que se vulneran en la historia de vida que observó? Entonces, acá lo que observé fue que se refleja mucho la vulnerabilidad y los derechos de los niños son vulnerados. ¿De qué manera son vulnerados? El no tener una infancia digna, el no tener una familia, el no poder asistir a una clase, el no tener un derecho a crecer en un ambiente sano, un ambiente favorable para ellos, ahora saludable. Se ven muchos niños y niñas que trabajan desde muy pequeñitos. Entonces, eso fue lo que observé. La siguiente pregunta dice que, ¿cuál es el rol de los niños y las niñas? Entonces, eh, como vemos en la historia, los niños y las niñas trabajan desde muy temprana edad. Además deben madrugar eh, muy de mañanita, como una niña lo decía, que madrugan a las 3 de la mañana para poder trabajar todo el día y llevar el sustento o llevar la comida a la casa, a la plata, mejor dicho. Em, Hacen quehaceres que son cosas de adultos o los adultos son los que deben trabajar en esos trabajos, además son un poco pesados para ellos. Entonces es muy triste y muy conmovedor ver esta historia. Eh, la siguiente pregunta decía que, de acuerdo con el curso de infancia de Historia y Perspectiva, ¿cuál era la concepción de la infancia que identifica la historia que observé? Bueno, yo creo que realmente la capacidad que tienen ellos, estos niños son muy fuertes y enfrentan el día a día. Ellos, o sea, se les ve esas ganas de salir adelante, de estudiar, pero pues allí en ese sitio en donde están no se ve una escuela, no se ve, o sea, es un lugar muy duro para que ellos vivan ahí. También tenemos otra pregunta y es la siguiente. Em, si la convención concibe al niño como un ser integral, de acuerdo con la historia que retomó, identifique y explique qué le falta al niño y a la niña para lograr una integridad plena. Bueno, pues yo creo que allí primero que todo falta un lugar donde ellos puedan asistir a su educación, a recibir su educación. Ahora, una alimentación digna, eh, un ambiente que favorezca el desarrollo y integridad de ellos, eh, sus juguetes en lugar de cosas que ellos no deben estar haciendo. Son muchas las cosas que les hace falta, mejor dicho, todo para ser personas, o sea, niños que sean niños verdaderamente. Y la última decía que, ¿qué pasa con esa realidad de los niños y las niñas? Bueno, yo pienso que desde cuando un niño se cría así desde pequeñito, su concepto es de
trabajar y trabajar, que no hay, o sea, no, uno no puede ver para otro lado, no, sino que le toca trabajar y ya. Eh, Algunos niños llegan a jóvenes, ellos ya piensan en tener su familia, en formar un hogar y ahí queda todo. Entonces, eso va pasando como de generación en generación, ¿sí? Y si no hay una persona o alguien que los incentive a que las cosas no son así, que las cosas deben cambiar, deben eh, verse de otra forma, pues esto va pasando y sigue pasando. Entonces, eso era todo y ya está aquí. Terminé. Gracias.